Estamos en esta serie de Mi lugar seguro. El lugar más seguro que debe de haber es tu casa. Y parece ser que a veces no es el lugar más seguro, pero tenemos que asegurarnos de que sea seguro. Amén. Entonces tenemos que estar viendo qué es lo que Dios está hablándonos el día de hoy y que nos ha estado hablando en toda esta serie, porque Dios quiere bendecir tu casa. Hoy vamos a ver la salvación de nuestra casa. El plan de Dios para traer salvación a nuestra casa. Y voy a comenzar leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 2 al 6. Y dice lo siguiente: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Cómo va a ser el día del Señor? ¿Y qué hacen en la noche? Dormidos, desconectados y unos emborrachándose. Dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estar alerta y seamos sobrios. Esto me está hablando algo que está sucediendo en estos momentos. Dice que debemos de estar alertas, que debemos de ser sobrios, porque hay tinieblas y hay oscuridad. Las tinieblas es una obra perversa y la oscuridad es estar desconectados de Dios. Pero dice que nosotros somos hijos del día. Mas vosotros no estamos en tinieblas, sino que somos hijos de luz e hijos del día. Entonces, hoy lo que Dios quiere es traernos luz para saber qué vamos a hacer. Y dice que cuando se esté diciendo, ¿qué se esté diciendo? Paz, seguridad, vendrá una destrucción. Y les estoy diciendo que viene una destrucción. La Escritura me dice que va a haber destrucción y que se va a consumir todo por fuego. Pero eso será repentino y no sucederá para los hijos de luz, los hijos del día. Entonces les traigo una mala noticia y una buena noticia, pero ustedes son para la buena noticia. Amén. Estos días tienen 2 semanas que se ha estado tratando esta palabra de paz y seguridad. Se ha estado hablando no solamente de esta paz y seguridad, sino quien está dirigiendo la paz y seguridad se llama G10. Todo esto está escrito en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, donde dice que hay 10 cuernos y 7 cabezas. No voy a hablar de eso. Pero ellos han logrado llegar a establecer lo que se llama paz y seguridad, y un grupo terrorista llamado Hamás ha aceptado los acuerdos de paz. No se ha firmado, pero ya se está hablando de paz y seguridad, de cesar hostilidades. Pero la Escritura nos habla que estos son principios de dolores. Se han aumentado los terremotos en intensidad, en número. Se ha estado intensificando los cambios climáticos, los políticos, y está viniendo una serie de cosas que lo único que nos está hablando es, o nos está anunciando el regreso del Señor.
Entonces, dice que no durmamos. A ver, todos digan, no voy a dormir. Por eso hoy le he pedido a los servidores que pasen a dar un pellizco santo para despertarnos. No, no es así. No debemos de estar dormidos, sino alerta. Entonces yo quiero hoy que abramos nuestros sentidos a lo que está sucediendo en este mundo, que está en un caos, y que entendamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Voy a leer ahora Efesios capítulo 5 a partir del versículo 14 al 17. Y dice de esta manera: porque la luz hace todo visible. ¿Y qué es la luz? La luz es Jesús, el verbo hecho carne, la palabra viva, y quiere que brille y quiere que emitamos luz. ¿Cuándo emitimos luz? Cuando hablamos. Entonces, tú no eres de las tinieblas ni de la oscuridad. Tú no debes de estar como en la noche, porque el mundo está en la parte más oscura de todo la historia del mundo, pero tú eres un hijo de luz, un hijo del día. Entonces nos está diciendo, otra vez vuelvo a leer, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, ¿quién dice? La Escritura: despiértate tú que duermes. Estar dormido es estar desconectado de Dios, no percibir lo que antes sentíamos, no estar entendiendo lo que tengo que decir, hacer, es estar desconectado. Y dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Hoy nos vamos a despertar todos. ¿Estamos de acuerdo? Y que si nos despertamos, entonces Cristo nos va a dar la luz. Y la luz en nosotros nos hace hablar, emitimos algo. La luz viene de la palabra fono, o hablar, o fonético. Y luego sigue diciendo: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Estos días son terribles, son malos. En estos días han cambiado leyes, cultura, costumbres. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Se burlan de las cosas santas. Pero dice que tenemos que estar despertándonos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Por favor, disculpen que los estemos haciendo hablar, pero tengo que hacerlos hablar, porque cuando usted habla, su cuerpo reacciona. Esto lo ha descubierto la ciencia neurolingüística. Funciona algo. Y yo quisiera que todos digan: Señor, hazme entender lo que debo de hacer. Ahora, ¿quieres saber qué hacer? Perfecto, entonces entendamos lo que Dios quiere hablarnos hoy. No lo voy a leer, pero en Mateo capítulo 24 habla de estos tiempos antes del regreso del Señor Jesucristo. Pero en el versículo 15 dice que el que lea, entienda. Jesús dice: el que lea, entienda. Y si entendemos, va a suceder algo. También dice Hebreos 10:1 que todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son un ejemplo, o es una sombra de lo que tiene que suceder. Lo que sucedió allá quiere y entendamos que va a suceder hoy. Y hoy están sucediendo algunas cosas que quiero enseñarles, que tiene que venir luz a nuestra vida para saber qué hacer. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6 también me dice que todo eso aconteció como un ejemplo para que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos y de lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, hoy quiero hablarles una historia del Antiguo Testamento que sucedió en aquel tiempo que va a suceder hoy. Y eso viene en Josué.
Josué nos está hablando algo muy interesante, porque Josué está diciendo y guiando al pueblo para entrar a la tierra de promesa, pero para entrar a la tierra de promesa hay un obstáculo llamado Jericó. Y voy a leer el capítulo 2 de Josué, versículo 1 y 2. Luego, Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que está en la arboleda de las acacias, y les dijo lo siguiente. Les dio las siguientes instrucciones: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab, y pasaron allí la noche. Pero alguien avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Los siguientes versículos dice que el rey de Jericó envió a soldados para matarlos, apresarlos y cuidarse de ellos. Pero aquí aparecen unas palabras muy interesantes que están sucediendo en el mismo día de hoy. Josué en hebreo es Josuá. Josuá quiere decir el nombre de Dios, que no se puede leer porque son 4 consonantes, y se le llama Yahweh. De ahí se deriva más o menos en donde escribieron la Reina Valera en 1500 y tantos, en donde se le puso Jehová, pero la palabra Jehová no es así porque no se puede leer. Sino para entender que se está tratando de Dios, entonces se le pone Yahvé, salva. De esta manera, entonces Josué en hebreo es Josuá. Qué interesante, porque es Dios salva. Pero la palabra en hebreo del nombre de Dios se lo dijo a Moisés, dice: yo soy el que soy. Pero en hebreo se traduce: yo soy el que hago que sucedan las cosas. Y hoy, a través de esta palabra, creo que Dios va a hacer que sucedan las cosas que están escritas en lo que les voy a leer. Dios quiere que sucedan esas cosas y lo hace posible. Entonces, Josuá en español se dice Jesús. Y Jesús es tu Salvador, es tu Rey, es nuestro Salvador. Amén. Entonces, Él está dirigiendo una compañía para abrir puertas para la conquista de la tierra prometida. La tierra prometida tuya y mía no están aquí, están en el cielo. Y vamos a entrar a la tierra prometida. Amén. Ahora, interesante entonces que dice que envió a 2 espías, 2 enviados. La palabra enviado es ángel. Dios mandó a 2 ángeles cuando iba a destruir a Sodoma, y entonces los envía a casa de Lot para hablarles y decirles que lo que va a suceder y sacarlos. Dios envía a 2 testigos en el libro de Apocalipsis para anunciar la venida de Jesús. Dios envía a los 70 de 2 en 2, a los 12 de 2 en 2, y decirles: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy les estoy diciendo: el reino de los cielos está aquí, y dice que la puerta de entrada es arrepentimiento. Amén. Pero entonces también dice que los envió a un lugar llamado Jericó. Jericó quiere decir ciudad luna, que no tiene luz propia, tiene puras apariencias. Pero el Señor Jesucristo nos dio tips. Y se escribe en Lucas capítulo 10, el versículo 30,
dice que un hombre que estaba en Jerusalén, que también se llama Shalem, que es un lugar de paz, en donde se adora a Dios, en donde se tiene comunión con Dios, este hombre dejó de tener comunión con Dios y bajó, descendió a Jericó. Jericó es una ciudad que está 250 metros bajo el nivel del mar. Ha de hacer un calor horrible en ese lugar. Jericó entonces no solamente es la puerta de entrada en la conquista, sino que es un lugar que se llama luz de luna, o que no tiene luz propia, es una apariencia, sino que es el lugar en donde la gente se desconecta de la comunión con Dios y hay una perversidad. Y Jericó no se está tratando en este momento que yo les estoy diciendo de una ciudad, sino de todo el mundo, una cultura que está desconectada de Dios, que hay mucha perversidad, mucha corrupción, en donde va a ser destruido por fuego. De hecho, Josué en el capítulo 6 dice que va a destruir a la ciudad por fuego. Y Dios está enseñándonos que hay un juicio que está por venir, no como en los días de Noé, sino va a ser diferente. Los días de Noé el juicio fue por agua, hoy será por fuego, se va a prender todo esto. Entonces, ¿han dejado a Dios? ¿Se han burlado de las cosas de Dios? ¿Se han desconectado de Dios? ¿No han dependido de Dios? Esto será destruido, igual que Jericó. Pero la buena noticia es que dice que llegaron a una casa. Esta casa era la casa de Rahab, pero era una prostituta. Rahab, aunque quiere decir orgullo, pero también una hacha, Rahab es una mujer, no era del pueblo de Dios. Rahab era alguien que en su vida ella vivía para sí misma, pero resulta que en el estilo de vida de ella estaba lastimando y afectando a otras familias. Rahab, sucede algo con ella, sino que le da hospedaje a los enviados de Dios, a los mensajeros. Hoy traigo un mensaje para cada uno de ustedes, porque hay una buena noticia para Rahab y su casa. Versículo 6. En realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Habían llegado los soldados de aquel lugar y le habían dicho que estaban en casa de Rahab. Rahab les dijo, pues sí estuvieron aquí, pero pues yo creo que se fueron y apresúrense para que los alcancen. Pero Rahab lo que hace es llevarlos a la azotea. Entonces ella puso lino, era con lo que se hacía el lino, eran aquellas plantas y los cubrió. El asunto es que era en la azotea de su casa. La azotea en aquel tiempo y hoy en día, los judíos ortodoxos dicen que el lugar más sagrado para ellos es la azotea de su casa. Se le llama aposento alto. Es el lugar en donde suben, se conectan no solamente con la naturaleza, sino es un lugar de oración para estar en comunión con Dios. Dicen que es tan importante para ellos, no es tan importante las demás partes de la casa, sino la azotea. Entonces es la cabeza de la casa y el lino habla de las acciones correctas. De hecho, en Apocalipsis 19 dice que a la mujer, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, que son las acciones justas, que son las acciones correctas. Entonces, el mensaje, esta mujer la puso en el lugar más importante, en su cabeza.
y la vistió de acciones correctas. Sigo leyendo, versículo 11. No es extraño, dice Rahab, que nuestro corazón está lleno de temor. Todo el pueblo estaba petrificado porque sabían quién era Israel y cómo Dios los había sacado de Egipto. Que se abrió el mar, que se cerró, que había maná, que no había ningún enemigo que les hiciera frente, ahora estaban ahí, entonces estaban todos llenos de temor. Pero la mujer está hablando de temor. Y sin temor no puede haber arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no me puedo meter al reino de los cielos. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer reconocía quién era el Dios de Israel. El Dios de Israel, el creador, el que te ha creado, el que tiene un plan para ti y para tu familia, está listo para entrar en acción. Este Dios se llama no solamente yo soy el que soy, sino yo soy el que haga que suceda lo que te estoy hablando. Y Dios va a hacer algo que suceda. Nos está preparando antes de la destrucción. Esta es una preparación antes de la destrucción. De la destrucción de todo un sistema corrupto mundial que cambió las leyes y que todo está dirigido en destruir la familia. Se destruye la familia, se destruye la sociedad. Entonces, esta mujer está hablando de arrepentimiento y de reconocimiento de Dios. Versículos 12 y 13. Ahora, júrenme por el Señor, que serán bondadosos conmigo y con mi familia. Ya que les di mi ayuda, denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistado, salvarán mi vida, también la de mi padre, de mi madre, mis hermanos, mis hermanas y sus familias. ¿Qué mujer? Con una fe intensa, que no está pensando en sí, que está reconociendo al Dios, que está reconociendo que está arrepentida, que tiene temor, está diciendo, ese mensaje que he guardado, yo quiero una garantía, que me salve a mí, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas y sus familias. Si esa fe que estuvo en Rahab está en ti, y quien los ha enviado, que se llama Josué o Jesús, quiere que tú tengas esta fe de estar orando por los tuyos. Y estoy seguro que aquí hay familias disfuncionales, padres que los abandonaron sus hijos, hijos que los abandonaron sus padres, hermanos que no se pueden ver. Porque cuando uno baja de Jerusalén a Jericó, salen ladrones y te están robando tu paz, tu relación familiar, tus finanzas, tu salud, tu ministerio. Están robando muchas veces cosas que antes estabas emocionada, ya no tienes la emoción, se robó los sueños y el propósito de vida. Hay personas que han perdido el matrimonio, que se fue el esposo, se fue la esposa, que hubo traición, y hoy te quiero decir, Dios está pensando en bendecir tu casa. Amén. Sigo leyendo el versículo 18. Cuando entremos, dicen los mensajeros, cuando entremos en esta tierra,
tú deberás dejar esta cuerda de color rojo o escarlata, colgada en una ventana, en la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí adentro, no afuera. Por favor, pónganme mucha atención en esto. Es una mujer con una fe activa, con temor de Dios, con el sentido de arrepentimiento, con un reconocimiento de quién es Dios, que ha recibido una palabra como la está recibiendo, que está intercediendo por su casa, por su familia. Entonces le dice los mensajeros le dicen: pon una señal en tu ventana. En esta ventana va a ser guardada, pero tiene que estar allí. Querida familia, hoy yo quisiera que activaras tu fe, te despertaras y supieras qué tienes que hacer en este tiempo. Hacer una iglesia. Me ven raro, pero tienes que hacer iglesia en tu casa. Pablo le dice a Filemón y le da unas instrucciones y manda saludos para la iglesia que está en su casa. Cada casa debe ser una iglesia. ¿Qué es una iglesia? La iglesia es un lugar de reunión, donde reúnes. La iglesia no son campanas, piedras, techos, ladrillos. No, eso no. Son bodegas o no sé cómo llamarle. Eso no es muy interesante. La iglesia son personas. Y esta mujer está diciendo: te pido por mi familia. Y los enviados le están diciendo: una señal en la ventana y reúne. Cuando esto suceda, reúne a la familia. Entonces va a suceder algo. Y qué interesante. Esa cuerda, que es de color escarlata o roja, están hablando de un pacto. Dios es un Dios de pacto. Esta mujer les dice a los enviados, les dice: quiero que me asegúrenme esto. Y ellos le dicen: te lo aseguramos, pero tienes que poner este pacto. Y está anunciando sobre la sangre de Jesús. Cuando está la sangre de Jesús como una señal, va a estar guardado tú y tu casa, tu familia. Amén. Ahora, interesante es que está en la ventana, no en la puerta, la ventana. La Escritura me dice en Malaquías 3:10, dice: pruébame, dice Dios, en esto, para que veas que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a bendecir. La ventana es el lugar de bendición, pero también tú tienes ventanas. Las ventanas del alma son los ojos. Ve lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces, interesante lo que estamos viendo, porque está hablando de redención. La sangre de Jesús es redención. Y la redención es en ti, pero el efecto va a llegar a los tuyos, a tu familia. Amén. Ahora, me voy a pasar a leer al Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, y voy a leer el 22 al 23. Mientras tanto, Josué les dijo a los 2 espías, o Jesús les habla a los mensajeros. Los mensajeros, o la palabra mensajero es ángel. En Apocalipsis aparecen 7 iglesias y se presenta Jesús y le habla al ángel de la iglesia. Los ángeles son los que llevan el mensaje, pero a la iglesia le dice: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Hoy quiero hablarles a la iglesia, prepararlos, porque ahorita son tiempos peligrosos y no puedes descuidar esto. Lo que necesitamos es la sabiduría, no vivir al ahí se va, en zona de confort. Tenemos que estar despiertos, despertemos. No es un juego, es que tenemos que despertar. El tiempo se ha acercado.
Esto de la venida del Señor Jesús puede suceder en cualquier momento. Una vez que venga este momento, se va a cerrar como en el tiempo del arca de Noé, se cierra la puerta, Dios cerró la puerta, y aunque todos se quedaron afuera, querían entrar, ya no se pudo entrar. Entonces está a punto de cerrarse el tiempo de la gracia. Ya no va a haber la gracia, pero Dios trabajará con Israel, porque ellos no han recibido a Jesús o a Yeshua como el Mesías. Entonces Dios tratará con Israel, pero con la iglesia pronto se va a cerrar la puerta, no va a haber oportunidad de salvación. Entonces tenemos que ser como Rahab, y vamos a ver lo que hizo Rahab, y estamos viendo lo que hizo Rahab porque hay una indicación. Ahora, he leído en el libro de Efesios capítulo 5, dice que debemos de estar despiertos, no dormidos, sabios, y que pensemos, y que tenemos que agarrar la oportunidad en medio de tiempos peligrosos, que tenemos que saber qué actuar, qué hacer. Entonces, hoy les estoy diciendo qué tenemos que hacer, porque esto está por cerrarse. No sé cuánto pase, puede ser poquitos días, puede ser un año, puede ser no sé cuánto, pero después de que se cierra la puerta de la gracia, solamente quedan 7 últimos años, en donde las cosas van a ser un poquito difíciles, y es el trato de Dios con Israel. Pero con la iglesia, Rahab, que no pertenecía al pueblo de Dios, sucedió algo. Voy a leerlo. Josué capítulo 6, versículos 22 y 23. Mientras tanto, Josué le dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí. ¿A quién va a sacar? A la prostituta, junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, su padre, su madre, a sus hermanos, y a todos los demás parientes que estaban con ella. Y la palabra que sigue dice: trasladaron a toda la familia a un lugar seguro, cerca del campamento de Israel. No en el campamento, cerca del campamento. Póngale atención. Cuando Josué da la orden, los ángeles trasladan. Esta palabra trasladar es sacar, es arrebatar, es transportar, es quitar, cortar, mover del lugar. Y Dios va a mover del lugar a la iglesia, la va a trasladar, la va a raptar. Y nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Noche quiere decir separado de Dios, tinieblas quiere decir lo perverso. Entonces hoy Dios nos está dando la luz para emitir luz. Hoy Dios nos está diciendo lo que va a suceder, como sucedió aquí, está por suceder acá. Primero prepara en el capítulo 2 de Josué, pero en el capítulo 6 es que está por suceder. Y entonces dice: trasladó a su familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Quiero que volvamos a checar cuál es lo que hizo, qué es lo que hizo. Aprendamos de lo que hizo Rahab. Rahab tiene una fe práctica. No, muchos dicen que tienen fe, pero no hacen nada. Cuando estamos dormidos no hacemos nada. Cuando decimos que tenemos fe, manos a la acción. Hagamos algo. Y luego yo, como un enviado, le estoy diciendo: convierta su casa en una iglesia. Y no es para que agarres a bibliazos a nadie.
No es para que asustes y uy, no, es para que hables del amor de Dios y que esto se está aproximando. No, no, no agarres a bibliazos. El mejor ejemplo es tu conducta. Predica con tu vida. Enseña a los tuyos. Prepáralos para este día. Porque Dios está diciendo, yo vengo por ti y los que estén en tu casa. Pero si tú, aun por difícil que estén las relaciones hechas pedazos, tú sigue hablando a los de tu casa. Porque Dios está pensando en tu casa, en ti, en tu casa. Entonces, esta mujer tenía una fe práctica. Recuerda que los cubrió con lino. Pero también esta mujer tenía temor que los llevó a arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puedes entrar en el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús, la primera predicación de Jesús, la primera predicación de Pedro, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si nos arrepentimos, entramos. Arrepentimiento es cambia la manera de pensar. Cambias la manera de pensar, cambias tu manera de vivir. Si cambiamos nuestra manera de vivir, entonces reflejamos lo que hemos creído. Refleja tu fe. Pero también ella reconoció quién era Dios. Dios soberano, Dios del cielo, Dios de la tierra. También ella fue transformada y ella estaba con un corazón de hospedaje. Ella hospedó lo correcto, lo bueno. Se transformó. Cuando viene Pablo y Silas y los agarran presos, ellos están en la cárcel, están a medianoche, y esto lo hemos oído en las predicaciones aquí, que a lo mejor olía bien feo, no sé si había cucarachas, ratones, no sé qué, no sé cómo estaban las cosas, pero estaba muy oscuro eso. A medianoche ellos están cantando alabanzas. Esto está de locos, cantando alabanzas cuando están en la cárcel, con cepos. Entonces están cantando y hay un temblor, se abren las puertas, se abren las cadenas, unos se salieron, llega el carcelero y se va a matar porque era su responsabilidad. Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos, no nos hemos ido. Entonces el carcelero los lleva a su casa. Y el carcelero reconoce quiénes eran ellos, su predicación, su enseñanza. Y entonces él dice, ¿qué tengo que hacer? Y voy a leer Hechos 16:31. Pablo y Silas le contestan, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Creer no es saber. Creer es vivir lo que he creído. No es simplemente lo sé y ya, no hago nada. Y hoy Dios quiere despertar la vida de todos nosotros. Hoy Dios quiere despertarnos como antes, apasionados, vivos. Y si tú has bajado la guardia, este es el día de despertar. Y de entender que los días son muy malos, pero la buena noticia es que Dios sigue operando en los que le creen, como en el caso de Rahab. Amén. Esta mujer es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Una fe activa. Entonces, el mensaje es, cree, sigue al Señor Jesús. Habla del Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Comparte. Habla del amor de Dios. Junta a los tuyos. Si no quieren, no te desesperes. Tu oración hará que vengan. Y a medida como esto se está acercando, va a venir un gran temor generalizado al mundo. La pandemia hizo un caos de terror. Los aisló. Pero todas las noticias que están por venir va a generar un terror.
Y va a ser la gran oportunidad para nosotros de compartir a los nuestros de la salvación. Pueden llegar. Haz de tu casa un lugar de reunión de salvación. Dios está así diciendo: yo soy el que hago que sucedan las cosas de lo que tú estás creyendo en esto. ¡Wow! Está impresionante. Voy a leerles un versículo que está en Isaías 51, versículo 9. Isaías 51, 9. Dice lo siguiente: despiértate, despiértate. ¿Por qué lo repite? En la cultura hebrea, repetir algo es de suma importancia, donde es tan relevante que es lo más seguro. Por eso Jesús dice: desierto, desierto. No le estaba hablando al desierto, le está diciendo: así va a ser y así va a ser. No hay para dónde hacerse si lo recibes. Ponga mucha atención, porque es en alta voz la voz de Dios, tu Dios, el Dios soberano del cielo y la tierra, el que te está hablando de tu salvación y los tuyos. Está diciendo: desierto. Dice: despiértate, despiértate. Vístete de poder, oh brazo de Jehová. Y vuelve a decir la tercera vez: despiértate, agarra la onda. Esto está por cerrarse, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Ahora, voy a leerlo en otra versión. Y dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab? Cortar es sacarla de donde pertenecía. El que hirió al dragón. El dragón aparece en Apocalipsis. El dragón era la serpiente antigua, Satanás, diablo, o como le quieras decir, chanclas, cuernudo, o el chuki, o lo que sea. Vuelvo a decir: ¿no eres el que cortó a Rahab? La trasladó, la cortó, la quitó para ponerla cerca del campamento. Y el que hirió al dragón, el dragón lo que está haciendo es estar persiguiendo a los que retienen el testimonio de Jesús. Si tú mantienes el testimonio de Jesús, dice que Dios ayudará a los que retienen el testimonio de Jesús. No permitirá que los toque. Retén el testimonio de Jesús. Cortó a Rahab y la puso cerca del campamento. Ahora, quiero enseñarte algo impresionante. El corazón de Dios se está mostrando el día de hoy. Rahab no pertenecía al pueblo. Pertenecía a esa cultura que va a ser destruida y que va a prenderse en fuego. Israel, pueblo de Dios, estaba enfrente, listos para entrar a la tierra de promesa. Pero Rahab no pertenecía. La pusieron, la sacaron, la trasladaron y la pusieron cerca. Entonces viene la destrucción, pero pasa algo con Rahab. Rahab aparece en Hebreos 11 con los héroes de la fe. Rahab encuentra a alguien de los espías que se llama Salmón. Salmón no es un pescadote. Salmón es un personaje importante que nos revela lo que Dios está haciendo. Salmón quiere decir paz. Y se casó Rahab con Salmón. Salmón quiere decir paz. Vuelvo a mencionarle la revelación de Jesús, que un hombre descendió de Jerusalén que se llama Shalem, lugar de paz, comunión con Dios, y descendió a Jericó. Pues de Jericó sacó a Rahab
y la subió al lugar de paz. Y en el lugar de paz hubo un matrimonio. Ese matrimonio engendró a un personaje que se llama Booz. Booz se casa con Ruth y engendran a un personaje que se llama Obed. Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí tiene un hijo que se llama David. Y de ahí viene la línea genética de Jesús. Hubo una boda después de la destrucción. Vuelvo a mencionarles lo del principio. Se aproxima una destrucción, pero se aproxima una boda. Los de la boda entrarán a la tierra de promesa, volverán al lugar seguro, no solamente del pueblo, ahora serán parte de Dios. Jesús, el Señor Jesús, viene de toda esta línea. Rahab, punto importante. Pero no solamente está pensando Dios en Rahab, está pensando en tu familia. Y hoy yo te quiero pedir que le pidamos a Dios que nos ayude a accionar la fe, una fe activa, una fe que nos hace juntar en lugar de enojarnos, de entristecernos, de decir, no, con esto no se puede, de decirnos, no, pues me abandonaron, me dieron la espalda. Ahora, si hay alguien que se siente solo, no está solo, está el Señor contigo. Y si estás solo, tú tienes la capacidad de Rahab de bendecir otras familias, pero no te puedes callar. Activa tu fe, ora, pide por tu gente. Dios me está pidiendo que ore por mis hermanos, mis hermanas, sus familias. No solamente, como lo han visto la semana pasada, yo y mi casa serviremos al Señor. No solamente tus hijos, tu esposo, tu esposa. Hoy tenemos que accionar. Amén. Porque el dragón quiere destruir la obra de Dios antes de que venga Dios a destruir todo esto. El dragón quiere cerrar iglesias, quiere callar a los que retienen el testimonio de Jesús. Pero usted no calle, sigue hablando. Hable las buenas noticias. Las buenas noticias es que Jesús viene por los que han recibido al mensaje, como en el caso de Rahab. Amén. ¿Le creen? ¿Por qué los veo asustados? Son buenas noticias, pero Dios, quien rescatará es a los despiertos. A los dormidos los asustará porque los encontrará dormidos. Pero hoy es tiempo de despertar. Y si vamos a despertar, ¿qué le parece si se pone de pie? Dígale conmigo, Señor, gracias, porque tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Rey. Lo diste todo por mí. Mi Señor, derramaste tu sangre como un pacto. Y hoy te ruego por mi vida, por mi familia, por sus familias. Dame la capacidad de poder transmitir la palabra de salvación. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Y de esta manera enseñaré por mi manera de vivir. Señor Jesús, lo que el diablo ha querido robarme, mi bienestar, mi paz, mi salud, mis finanzas, mi familia, el día de hoy me despierto para volverme a levantar y volver a conquistar. En el nombre de Jesús, hoy te estoy pidiendo sabiduría para saber hacer las cosas correctas, pues tú vienes por mí
y por los míos, en el nombre de Jesús. Amén.